Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7 de la mañana con 9 minutos. Ahí está, 7 con 9, efectivamente. Ya estamos comenzando con la segunda hora de nuestro programa. El día de hoy nuestro panel, generalmente lo hacemos a las 7:30, vamos a hacerlo a las 7 y vamos a ver si mantenemos este ejercicio de hacer el panel a las 7. Obviamente con la compañía de ustedes, queridos oyentes, queridos internautas, que nos escuchan a través justamente de nuestra transmisión digital. Estamos en Facebook Live por la fanpage de Sonorama, Radio Sonorama. Estamos en YouTube por nuestro canal que se llama Sonorama TV y obviamente estamos en nuestra señal de radio. Llegamos pues con nuestras frecuencias a todo el territorio continental ecuatoriano, igualmente a través de la internet por www.sonorama.com.es. El presidente Lasso, digamos, el tema con el presidente ha tenido una serie de complejidades a lo largo del último año. Cuando el 27 de abril del año pasado, si la memoria no me es infiel, Belkis, amigos y amigas, la Corte Constitucional emitió la sentencia que significó la despenalización del aborto para casos de violación. Presidente Lasso, que todavía era presidente electo, no presidente en funciones, emitió una carta que yo hace pocos días di lectura. Recordábamos esa carta donde hablaba el presidente del respeto, más allá de sus convicciones personales, a la sentencia de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional en su sentencia le ordena a la Defensoría del Pueblo que en el plazo de 2 meses elabore un proyecto de ley para instrumentar sobre todo los temas de la temporalidad vinculados a esa despenalización del aborto para casos de violación. La Defensoría del Pueblo envía a la Asamblea Nacional su propuesta y la Asamblea tenía un plazo de 6 meses que vencían los últimos días de diciembre. Finalmente la Asamblea se extendió hasta la semana anterior, cuando finalmente logró aprobar en segundo y definitivo debate el proyecto de ley para garantizar la interrupción del embarazo en casos de violación para niñas, adolescentes y mujeres. El presidente Lasso, antes de la votación en la Asamblea, ya había expresado su decisión de vetar sin conocer el texto final. Eso también lo comentamos en este espacio. Ayer al presidente Lasso le han vuelto a preguntar y le ha dicho que no ha tomado aún una decisión. ¿Cabe o no pensar en la sanción favorable, en el veto? ¿Le han dicho algo en la Asamblea en estas horas, Belkis, sobre el tema? En lo absoluto nada. Lo más reciente es que ya evidentemente se envió al Ejecutivo para el análisis, ¿no? Okay, y el presidente ha dicho que la Secretaría Jurídica está analizando. Bueno, ¿cabe o no pensar en la sanción favorable, el veto parcial o el veto total? Hablemos en derecho y hablemos con los que conocen del derecho. Aquí en nuestro espacio de noticias de nuestra mesa de trabajo en Quito nos visita la abogada Anabel Guerrero Pita. Ella es abogada vinculada al movimiento feminista y telemáticamente desde el puerto principal nos atiende el jurista Fernando Rosero Rode. Gracias a nuestros invitados justamente por acompañarnos, a Fernando Rosero que está en Guayaquil, a Anabel Guerrero que está acá justamente en la capital de los ecuatorianos. Empiezo con Anabel Guerrero. Anabel, ¿cómo le va? ¿El presidente debe vetar parcialmente o sancionar? Porque entiendo que usted no está de acuerdo con el veto total, pero ¿podríamos pensar en un veto parcial o debe sancionar favorablemente el producto que salió de la Asamblea? Bienvenida. Bien, buenos días. Nuevamente muchas gracias por la invitación. Es un gusto compartir con ustedes y un gusto también compartir este Acérquese espacio. un poquito al micrófono, doctora, muy gentil. Perfecto. Bueno, buenos días nuevamente, ¿no? Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto para mí compartir este espacio. Un gusto también conocer a mi colega allá en Guayaquil. Bien, desde el Movimiento de Mujeres, al cual me pertenezco a varias organizaciones, pues evidentemente lo que demandamos, y digo así, frontalmente, demandamos del presidente de la República es que no exista un veto total ni tampoco una objeción parcial respecto del proyecto de ley aprobado por la Asamblea. Sustentamos esta demanda precisamente en lo que usted acaba de señalar, Fabricio, ¿no? Hay un compromiso del presidente de la República respecto de respetar que vivimos en un Estado constitucional de derechos y que el Ecuador es un Estado laico y que él no puede decidir o tomar decisiones en torno a creencias personales. En este sentido puedo señalar también que evidentemente desde el movimiento y las organizaciones de mujeres estamos muy molestas, evidentemente, frente a lo que se dio en la Asamblea Nacional, este regateo, esta negociación
respecto y en torno a nuestros derechos. Sin embargo, consideramos sumamente necesario que exista este marco regulatorio y precisamente consideramos necesario que exista este marco regulatorio porque de no darse, estamos a expensas precisamente de un gobierno conservador que a lo mejor no respetará la sentencia en los términos que fue emitida y por eso es necesario el marco regulatorio. Evidentemente, repito, en torno al tema plazos, pues desde el Movimiento de Mujeres veremos qué decisiones se pueden tomar en virtud de que los plazos son restrictivos, constituyen barreras y entonces, bueno, tenemos opciones, la misma vía de la acción de incumplimiento o la vía de la acción de inconstitucionalidad. Pero por lo pronto lo que demandamos del presidente de la República es el respeto, precisamente ese compromiso que hizo en el momento que fue electo y que no haya veto total y obviamente que tampoco haya una objeción parcial. Correcto, Anabel. Buenos días. Doctor Fernando Rosero, buenos días. La pregunta en la misma línea y agrego lo siguiente. En efecto, el presidente de la República en su calidad de colegislador tiene esta facultad de observar la norma y así lo ha anticipado el presidente Lasso ya por 2 ocasiones, como lo refirió Fabricio. Pero hay una discusión de fondo y es que la Asamblea Nacional en efecto tenía que instrumentar lo que ya había sido resuelto. Entonces, ¿qué criterio le merece esto de haber anticipado una observación presidencial a la normativa? Bueno, primero, muy buenos días, Fabricio, doctora Guerrero, a los asistentes, a los presentes. Belkis, para que no se olvide el nombre. Belkis. Belkis. Un gusto. Belkis, exacto. Es que siempre le cambian el nombre a mi compañera, por eso digo Belkis. Un nombre muy bonito, muchas gracias por hacerme. Gracias, doctor. A todos muy buenos días. ¿No? A ver, la posición que yo sostengo y que he venido manteniendo a través de entrevistas y redes sociales es que a criterio de mío, criterio como abogado, analizando lo que haya realizado la Asamblea, lo que tiene que hacer el presidente Lasso es el veto total de este proyecto de ley. Pero esto no tiene nada que ver con principios, con dogmas, con religiones, con cuestiones netamente subjetivas. Lo que ha hecho la Asamblea es un abuso. La Asamblea no cumplió con lo que dispuso la Corte Constitucional, se ha excedido de la sentencia que causa efectivamente una excepción, que es una excepción como lo estipula la propia sentencia en los casos de aborto por violación. La Asamblea de una manera abusiva lo ha extendido de una forma completamente fuera de los marcos de la misma sentencia que ahora pretenden hacer valerle al Ejecutivo. Además, la función ejecutiva tiene por Constitución la facultad de vetar parcial o totalmente los proyectos de ley. Esta función es independiente del Ejecutivo y si considera el Ejecutivo que cabe el veto, pues no estaría violentando la Constitución, estaría cumpliendo. Además, la misma ley orgánica de la función legislativa le otorga al Ejecutivo el camino para poder vetar total o parcialmente una ley. No existe en la sentencia, por cierto, ninguna obligación dada al Ejecutivo para que apruebe la ley propuesta o el proyecto de ley elaborado por la Asamblea. Quien tenía la obligación de hacer en 2 meses un proyecto era el defensor del pueblo. Quien tenía la obligación de llevar esto a cabo a un proyecto de ley en 6 meses era la Asamblea. Obligación que no cumplió dentro del plazo legal, como muy bien señala Fabricio, se excedió del plazo y hasta ahí llega la sentencia. En ningún momento la sentencia obliga al Ejecutivo a aceptar, a aprobar o a manifestarse de la forma que considere cualquier persona ecuatoriana, por cierto, ¿no?, sobre lo que se manifestó, lo que se le propuso por parte de la Asamblea. Así que es falso que exista una obligación del presidente en cuanto a aprobar algo. Él tiene la capacidad discrecional para hacerlo, evidentemente, como muy bien ha señalado, en función de que se haya cumplido con el marco que dispuso la propia Corte Constitucional, que efectivamente no ha sido cumplido por la Asamblea, que se ha tomado atribuciones. Comparto en cuanto a muchas observaciones por parte de los movimientos feministas que la Asamblea no cumplió, se excedió en esto de los diálogos y realmente creo que ha decepcionado a todo el mundo.
este proyecto de ley no puede ser aprobado y debería ser vetado totalmente porque realmente no recoge el espíritu de la sentencia y por lo tanto, haciendo uso de las facultades constitucionales y legales que se le otorga al presidente de la República, cuyas funciones son independientes del resto de las funciones de poder del país, tiene la facultad de vetarlo, de sancionarlo, o en este momento, como se le solicita por parte de este abogado y de muchos abogados que también se han manifestado por la parte jurídica, de vetarlo íntegramente. Doctor Rosero, pero si lo veta totalmente, ya no habría ley. A ver, el aborto en el Ecuador está despenalizado por norma constitucional para casos de violación. O sea, la norma suprema, según la sentencia de la Corte Constitucional de abril del año anterior, da cuenta de que efectivamente en el Ecuador, para casos de violación, el aborto está despenalizado. No tendríamos una ley secundaria. ¿Qué pasaría si hay el veto total? O sea, durante un año no se podría tratar ese proyecto de ley. ¿Qué pasaría allí con la instrumentación en la práctica de la sentencia de la Corte Constitucional, doctor Rosero, como usted plantea el veto total? A ver, en ese punto es muy claro. Existe una sentencia que ya despenalizó el aborto por violación, ¿no? Que efectivamente declaró la inconstitucionalidad en el fondo del artículo 150 del segundo numeral, que únicamente permitía el aborto en casos de que la mujer tenga algún tipo de enfermedad mental, ¿no? Eso está claro, por igualdad, cualquier mujer puede acceder al aborto, es decir, no va a ser penalizado si es que aborta, no va a ir a la cárcel por aquello. No estamos todos de acuerdo y eso es lo que ha actuado la Corte Constitucional, lo considero enmarcado dentro del marco jurídico. Lo que sucede es que la misma Corte Constitucional, como excepción, porque en general el aborto no se encuentra legalizado en el Ecuador, la excepción es cuando es por violación, muy claramente le señaló el marco jurídico a seguir a la Asamblea conforme lo estipuló en más de 190 puntos que tiene la sentencia 3519, en la cual se le señala el marco jurídico que seguir. Ahora, si la Asamblea se excede y abusa y comienza con una serie de barbaridades, como por ejemplo que no exista una denuncia o que no exista una noticia criminis o que ni siquiera exista algún dato más allá que un simple protocolo que puede ser oral o escrito para que cualquier persona que alegue haber sido violada, cualquier mujer, niña o adolescente que alegue haber sido violada, vaya y se presente, y que también en la parte de enunciación de por qué esta ley, en el ámbito de la ley, se diga que el aborto es un derecho fundamental de la persona y otros criterios más que están en este proyecto de ley que deberían ser leídos. Yo creo que en ese momento se equivocó el movimiento abortista. ¿Por qué? Porque quisieron meternos gatos por liebre. Efectivamente, todos, yo creo que la mayoría de los ecuatorianos estamos de acuerdo que cuando hay casos de violación tiene que existir la posibilidad del aborto. Al menos yo estoy de acuerdo con aquello. Lo que pasó fue que encontraron la puerta y metieron todas las formas posibles, obviamente disfrazadas en un simple protocolo que puede ser verbal o puede ser escrito, y dejan una puerta abierta a lo que evidentemente pues sería el aborto sin ningún tipo de restricción. Y yo quiero ser muy claro, yo creo que el problema vino de frente por parte de la Asamblea, porque si la Asamblea hubiera actuado como actuaron en Colombia hace esta misma semana, y hubieran sido de frente, sinceros, diciéndole la verdad a la sociedad, vamos a despenalizar el aborto, otro fuera la función y otra fuera la posición del Ejecutivo. Lo que sucede es que quisieron, como un caballo de Troya, entrar por medio del aborto por violación, que a todos nos repugna, que a todos nos causa escozor, que todos estamos evidentemente a favor de que la víctima no pueda ser obligada a tener un producto de un acto de fuerza, ¿no? Pero aprovechando esa ventana nos meten todo lo demás. No, por favor, revisemos el artículo 20, revisemos el artículo 7 y revisemos realmente el proyecto. Y en fondo y en la forma no es lo que dijo la Corte Constitucional, entendiendo que la Corte Constitucional nos pone en el marco de su sentencia siempre la figura de la excepcionalidad del aborto en casos concretos, muy concretos de violación. Correcto. Y eso no lo recoge el proyecto de ley.
Quiero ser muy claro en aquello. Es por eso que estamos por el veto total. Correcto. No es por nada más. Es por el abuso al que ha incurrido la Asamblea, que no ha cumplido con el mandato de la sentencia de la Corte Constitucional, sino que se excedió, se fue por todos los lados, menos por el que le dijo la Corte Constitucional: siga este camino, señores asambleístas. Para variar, Correcto. los asambleístas nuevamente le fallan al país. Gracias, doctor Rosero. Doctora Anabel Guerrero, asumo yo bastante que comentar a partir de esto que ha señalado el doctor Fernando Rosero. Quisiera partir de algo. Él está en la postura de que se vaya por un veto total. Con eso, evidentemente, no habría norma. Y ahí, ¿cómo instrumentamos justamente? Porque esto daría pie de alguna manera a la discrecionalidad. ¿Cómo se lee? Sí, por supuesto, y lo dije en mi intervención en el inicio, que definitivamente es fundamental contar con un marco regulatorio, porque si no, precisamente lo que se puede provocar es la clandestinidad y el tema de dejar por fuera a mujeres que han sido víctimas de violencia sexual. Bien, yo respecto de los comentarios de mi colega, sí quiero ser enfática en varios temas y quiero puntualizar ciertos temas. Primero, no existe tal movimiento abortista. Estamos desde el movimiento de mujeres, de las organizaciones sociales, somos mujeres que defendemos los derechos, ¿no? En este sentido, yo quiero ser clara, vivimos en un país en donde 1 de cada 4 mujeres ha vivido violencia sexual, en donde más de 3,000 niñas dan a luz al año producto de una violación. Entonces, este tipo de violencia se da precisamente en sus círculos cercanos y es realmente una realidad muy dura. Es lamentable, es sumamente lamentable que no se reconozca esto, que no se reconozca los altísimos índices de violencia que vivimos niñas, adolescentes, mujeres y personas gestantes en el país. Entonces, en ese sentido, partamos de ahí. Segundo, desde el movimiento hemos revisado exhaustivamente la sentencia. Consideramos que la ley aprobada por la Asamblea Nacional no se excede, al contrario, lo repito, en lo que tiene que ver con plazos es restrictiva y genera barreras. En torno a objeción de conciencia, es una ley que regula muy bien el tema de objeción de conciencia, es una ley interseccional, es una ley inclusiva, es una ley que habla respecto de la situación que viven mujeres en situación de movilidad humana, mujeres privadas de la libertad, es una ley que establece los requisitos de una forma adecuada y correcta, porque no se puede poner sobre los hombros de las víctimas la obligación de poner una denuncia. Eso no cabe. Esta ley es para establecer el marco regulatorio para acceder al procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación. No es una ley que está por fuera del ámbito penal, y si mi colega ha revisado la sentencia, así lo establece la Corte. Entonces, aquí no se trata de que si se está dejando por fuera el tema de la sanción al agresor, porque eso ya claramente lo establece el Código Orgánico Integral Penal y hay las vías para hacerlo. Pero aquí estamos hablando de víctimas de violación, de víctimas de un delito que atenta contra la integridad de niñas, adolescentes y mujeres en el país. Y entonces exigirle a una niña, a una adolescente, a una mujer que ha vivido algo tan atroz, que vaya a poner una denuncia, es primero poner nuevamente, como digo, barreras. Es poner barreras. Y además, lo que acaba de decir el colega, con todo el respeto, se basa precisamente en esta falacia, ¿no? De que, no, quieren el aborto libre, esto, y lo están disfrazando. Pero ¿se basa en qué? En el hecho de que van a ir las mujeres a mentir. Las mujeres no mentimos. Las mujeres no buscan un aborto. O sea, esa es una situación muy difícil para las mujeres. Esto se hace sobre la base, y lo repito, de que vivimos en un país con altísimos niveles de violencia. Entonces, en ese sentido, consideramos que no hay tal exceso. Al contrario, lo que hay, a mi parecer, desde mi punto de vista, es un rezago, por ejemplo, frente a lo que el propio abogado aquí ha citado, lo que pasa en Colombia, que está muchísimo más avanzado. Pero el texto que salió la semana anterior de la Asamblea, como dice Fernando Rosero, no se extralimita respecto del mandato
específico que dio la Corte Constitucional en la sentencia de abril del año pasado, Anabel? No, yo considero que no se extralimita. Repito, hemos revisado la sentencia de forma exhaustiva. ¿Qué dijo la sentencia? ¿Qué dijo? Vamos por ahí. ¿Qué dijo la sentencia? ¿Qué dice la sentencia? Vamos ahí. Señores de la Defensoría del Pueblo, elaboren un proyecto de ley conjuntamente con las organizaciones sociales y de mujeres, y eso hizo la Defensoría del Pueblo. O sea que ese proyecto cuenta con un trabajo conjunto con las organizaciones sociales, porque las leyes no se pueden construir a espaldas de quienes El viven. proyecto que elaboró la Defensoría del Pueblo, sobre todo en el tema más polémico que fue la temporalidad, ese proyecto ¿se ajusta al documento final que salió de la Asamblea la semana anterior, o en la Asamblea lo desbarataron al final con este toma y daca, que yo voto por el proyecto si tú votas luego y me acolitas con no sé qué votación? Porque está claro que la semana anterior hubo un baratillo ahí de negociación política en la Asamblea, sí, denunciado por algunos legisladores, ¿verdad? Yo lo comenté eso ayer en este espacio. Sí, por supuesto. En el tema en el tema de la temporalidad, definitivamente hubo una suerte de regateo que hemos rechazado tajantemente desde las organizaciones del movimiento de mujeres, pero que precisamente lo que consideramos es que es más bien un retroceso, porque son plazos restrictivos, son plazos que dejan por fuera a un 60% de niñas, adolescentes y mujeres que podrían necesitar el acceso precisamente a ese procedimiento. Eso es lo que consideramos. Del resto de lo que establece la ley, consideramos que se apega, se ajusta a la sentencia. Precisamente yo hablé del tema de objeción de conciencia, hablé del tema de requisitos, porque no, insisto, no puede ser a la víctima a la que se le exija que ponga una denuncia. Es como si nos asaltaran y fuéramos víctimas, por ejemplo, de una herida, y fuéramos al hospital, y nos digan, vaya primero usted a poner la denuncia a Fiscalía para yo poder atenderle. Estamos hablando de salud, estamos hablando de un tema de salud, no es un tema de trasladar a la víctima la responsabilidad. En segundo lugar, es muy práctico lo que establece la ley. ¿Quién tiene que dar noticia a Fiscalía respecto de un acto de violencia sexual? No. ¿Quién? Lo hace el médico. O sea, la institución de salud es la encargada, a través de un formulario, de dar noticia. O sea, si la mujer va y quiere practicarse un aborto, dice, fui violada y quiero practicarme un aborto, ¿es el médico el que tiene que dar? Sí, hay un protocolo, hay un procedimiento. A la Fiscalía. Sí, y es un procedimiento, Fabricio y Belkis, que no existe ahorita, que no se va a implementar ahorita. Es un procedimiento que ya existe. No se olvide que la despenalización del aborto por violación en caso de mujeres con discapacidad mental ya existía. Entonces es un tema que ya en el ámbito de la salud pública ya se daba. Entonces no es algo nuevo. Entonces eso está ahí. Y a través de ese tipo de procedimientos, el hecho de que exista estos protocolos, ya han alertado en otras ocasiones a las instituciones correspondientes respecto de casos de abuso sexual en muchísimos ámbitos, incluso en el tema escolar, en el tema de educación. Entonces, como digo, repito, aquí no se trata de que la Asamblea Nacional se excedió, se trata más bien de que la Asamblea Nacional, en el ámbito de lo que tiene que ver con la temporalidad, no cumplió, no le falló nuevamente a las niñas, adolescentes, mujeres, porque no es la primera vez que la Asamblea Nacional le da la espalda en este tema a niñas, adolescentes y mujeres. En ese sentido, podríamos decir que incluso acudiríamos a los mecanismos, haríamos uso de los mecanismos que la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales establece, para más bien que esta ley sea justa y reparadora, porque al momento no lo es. Correcto, doctora. Doctor Fernando Rosero, coincidimos en este criterio de que estos excesos de los que se habla únicamente se circunscriben al tema de la temporalidad, o existen otros elementos dentro de la norma que usted observa en donde también se habría excedido, como señaló la Asamblea Nacional. A ver, yo voy a leer textualmente lo que dice la sentencia en su considerando 194 literal A, que es el punto que vamos a desarrollar en esta parte de mi intervención. En ningún caso se podrá penalizar la interrupción voluntaria del embarazo por el hecho de que no exista una sentencia condenatoria ejecutoriada por el delito de violación. ¿Estamos de acuerdo en eso? Al respecto, esta Corte considera que tal exigencia constituiría un requisito que, en la práctica, promovería la maternidad forzada de las víctimas,
pues mientras la gestación biológicamente dura un tiempo limitado, el proceso penal atraviesa una serie de etapas y cuenta con varias instancias que superan el tiempo de gestación. Lógico. Pero escuchen lo siguiente. Por lo que, para tales efectos, deberá considerarse otras opciones, como por ejemplo, denuncia penal, examen médico o declaración jurada, mismas que deberán ser apropiadamente reguladas por el legislador. Ninguna de estas tres condiciones que están en la sentencia, denuncia penal, examen médico o declaración jurada, fueron recogidas por este proyecto. Hay un protocolo que puede ser escrito u oral por parte de la víctima para que sea inmediatamente practicado el aborto. ¿Me van a decir que se cumplió con lo que dice la sentencia? No, no se cumplió. La realidad es que la Asamblea se excedió. Y es una lástima, porque realmente lo que han hecho es cerrar la oportunidad histórica al país de poder tener un marco regulatorio bien fundamentado y que recoja lo que ha manifestado la Corte Constitucional. Ahora bien, no es que nos quedamos sin ley. Yo quiero ser muy claro en esto. Existe la ley, en la ley las normas supletorias, evidentemente cuando la ley no está expresa. Una de estas son las sentencias, los fallos jurisprudenciales, y la sentencia está en plena vigencia. No es que porque no haya ley en este momento no hay marco regulatorio. Ya el aborto está despenalizado en los casos de las mujeres víctimas de violación, por si acaso. Ya está despenalizado. O sea, usted no discute, ahí usted no tiene discusión alguna ni reparo alguno. Digamos, me imagino que como abogado sabe que las sentencias de la Corte son de cumplimiento obligatorio y de última definitiva instancia, doctor. Fabricio, quien le habla no está en contra del aborto por violación. Por favor, yo estoy en ese sentido de acuerdo que tiene que existir la posibilidad. Lo que nunca podré yo acolitar, como decimos aquí en Guayaquil, lo que nunca podremos callar es el abuso y el exceso que nos quieren meter los asambleístas cuando tenemos gatos y nos quieren meter liebre. La Corte Constitucional fue muy clara. No es tan solo el tiempo, que efectivamente es un tiempo, yo coincido con la abogada, con la doctora, es una barbaridad. 12 semanas, la mujer ya estaría impedida, si se entera, a las 13 a 14 semanas de poder proceder a un aborto por violación. Son tiempos irrisorios, pero no tan solo es la temporalidad, es el abuso en el que cayó la Asamblea Nacional, esta Comisión de Justicia, al extralimitarse y no recoger lo que claramente le señala la Corte Constitucional. Entonces, estamos hablando entre abogados. Aquí no soy cura, yo no soy religioso, yo vengo aquí a hablar como abogado. Usted no es conservador, doctor, digamos. Su postura no tiene nada que ver con tal vez la visión... la visión ética de valores, la formación religiosa que usted puede tener. Yo le soy muy sincero, yo en 25 años he evolucionado mi pensamiento en este tema por la práctica. Porque usted es salesiano del Cristóbal Colón, ¿verdad? De Guayaquil. Soy salesiano del Cristóbal Colón y fui abogado y presidente de la Fundación Provida de Abogados por la Vida hace 20 años. ¿Y usted ha evolucionado ese concepto, doctor? Después de 25 años de práctica profesional, creo y considero que el aborto es un derecho en ciertos casos. Sí lo creo. Y lo he cambiado y lo he evolucionado viendo día a día lo que en mi profesión como abogado de familia, yo soy abogado especializado en derecho de familia, me ha tocado presenciar. Tengo una maestría en prevención de violencia de género por la Universidad de Salamanca. Yo esto lo he estudiado y llegué a la conclusión que en muchas partes coincido con la abogada, que efectivamente es necesaria esta ley, pero lo que no voy a permitir, a menos como abogado, es el abuso en el que nos incurre la Asamblea. Porque entendamos algo, el aborto por violación es la excepción a la norma y no está siendo vista como excepción a la norma. Lo están generalizando con un protocolo oral o escrito que realmente, pues, perdóneme, Fabricio, no acoge a lo que dice la sentencia. Doctor. Y hay algo más que realmente desnuda, y le pido que lea el artículo 7, literal C, que desnuda el fin que tenía esta comisión, declarar el derecho al aborto como un derecho fundamental. Perdónenme, yo también tengo una maestría en Derecho Constitucional y Derechos Fundamentales. Un derecho fundamental es el derecho a la vida, a la libertad. No es el derecho al aborto. Doctor, rápidamente.
Doctor, rápidamente, ¿por qué no pensar, más allá de un veto total, en un veto parcial que abra la puerta a ampliar aún más el debate cuando regrese a la Asamblea? Rápidamente. Porque creo que la fundamentación con la cual se ha hecho este proyecto de ley está totalmente equivocada. La hicieron mal, de entrada hasta la salida. Creo, y por si acaso, el procedimiento será el siguiente: veto total, 1 año para que tengan la posibilidad de elaborar algo coherente que recoja la sentencia, y nuevamente dentro de 1 año tener la posibilidad de que la Asamblea directamente con la votación de sus miembros la mande al registro oficial. Pero una ley tan importante, porque entendamos algo, nos guste o no nos guste, aquí en nuestra Constitución hay derecho a la vida desde la gestación y hay una consulta popular que así lo determinó. Entonces, si vamos a cambiar ciertas normas por excepciones, yo sí entiendo el porqué, el motivo. Vamos a hacer una ley seria, una ley que recoja lo que dice la Corte Constitucional y no lo que queremos, porque vivimos en el mundo que queremos imponer los asambleístas, los que integran la comisión. Es a eso como abogado lo que yo me refiero, no al abuso, no a la extralimitación que ha hecho la Corte Constitucional. Y coincido con la abogada. Los términos, la temporalidad que han puesto es irrisorio. Lo de Colombia es lógico. 28 semanas es lógico. Aquí son 12 semanas. Perdónenme, pues. Estamos haciendo una ley completamente ilógica, por decirlo menos. Ridícula. Gracias, doctor. Doctora. Sí, me permite matizar con el colega. Bien. Dele. Sí, aquí hay 2 puntos fundamentales. El colega se ha permitido leer este punto de la sentencia y evidentemente en esa parte la Corte está sugiriendo, está diciendo denuncia, declaración juramentada o examen médico. Le propone a la Asamblea Nacional esas posibilidades. ¿Qué hace la Comisión de Justicia y Estructura del Estado? Como debe hacerse, como debe construirse la norma, no a las espaldas de la gente que es la que vive estas situaciones. Entonces, por ejemplo, ¿qué hace la Comisión de Justicia y Estructura del Estado? Recibe a dirigentes, por ejemplo, de organizaciones populares y de organizaciones, por ejemplo, de los pueblos y nacionalidades. ¿Qué nos dicen ellas? O sea, en nuestras comunidades no hay a veces ni siquiera instancias donde ir a poner una denuncia. Una declaración jurada constituye una erogación. O sea, estamos hablando de niñas abusadas en su entorno, en niñas que tienen al agresor en su casa. ¿De dónde van a sacar el dinero para una declaración jurada? Entonces, evidentemente, bajo estos parámetros, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado establece que viene una denuncia, viene una declaración jurada, constituyen barreras para el ejercicio para llegar a establecer, a alcanzar el procedimiento que como medida de reparación, como una forma de reparación, como lo mínimo que puede hacer el Estado a favor de las víctimas de violación. Eso por un lado. Entonces, o sea, aterricemos en la realidad nacional. O sea, es muy bonito. Nosotros estamos aquí en las ciudades. ¿Qué pasa con la ruralidad? ¿Qué pasa con las mujeres que viven en las comunidades? ¿Qué pasa con las mujeres que viven en zonas de frontera? Aterricemos. Las leyes se deben construir así, de esa manera, no de espaldas a la realidad de un país. O sea, la esposa del señor presidente de la República, por supuesto, ella tiene otro nivel de vida, ella vive otra realidad, ella no conoce la realidad de niñas, adolescentes y mujeres del país, víctimas de violencia sexual, no conoce lo que se vive. Por ejemplo, hay muchas niñas que están al borde del suicidio. Por eso se necesita que la atención sea inmediata. No que vaya a poner una denuncia, no que tenga, no barreras, por favor, no barreras. Entonces, en ese sentido, considero yo que la ley, en cuanto a requisitos, es adecuada. Segundo, respecto a lo que ha dicho el colega, la protección de la vida desde la concepción. La Corte lo dijo claramente en su sentencia. Los principios y derechos tienen igual jerarquía. Entonces, la protección de la vida desde la concepción no puede ser observada, no puede ser analizada, no puede ser vista sin
hablar de otros derechos. Entonces, las mujeres tenemos el derecho a nuestra integridad, a una vida libre de violencia, a decidir cuándo, con quién y cuántos hijas tener, a la integridad de nuestra salud, que implica que se nos cuide, que se nos respete, en el parto, posparto, en todos esos sentidos. Entonces, eso fue lo que hizo la Corte. La Corte analizó todo eso. Entonces tenemos derecho a nuestra integridad sexual y a nuestro desarrollo personal, porque por supuesto que una violación sexual que conlleva un embarazo y que no se les permita a niñas, adolescentes y mujeres esta medida de reparación implica acabar con su ciclo de vida, con su desarrollo, el que muchas de ellas son condenadas a la pobreza. Pero el doctor Rosero, Anabel, el doctor Rosero señalaba varios aspectos como una suerte de requisitos que, dice el doctor Rosero, no fueron incorporados por la Asamblea en el producto final que salió y que sí dispuso la Corte Constitucional. ¿Es así? Sugiere la Corte Constitucional. Es sugerencia, no es obligación. Sugiere, por eso dice, puede ser una denuncia, puede ser una declaración jurada, está sugiriendo. Existen otros parámetros que sí son de obligatorio cumplimiento, pero en este caso la Corte está sugiriendo a la Asamblea Nacional, por eso le pone opciones. Pero la Asamblea Nacional tiene la libertad configurativa, pues. Y entonces, si escucha a representantes de organizaciones sociales, populares, de comunidades, de pueblos y nacionalidades, que dicen que si usted le pide a una niña una declaración jurada o que vaya, ¿dónde va a ir en su localidad a la fiscalía? Con operadores de justicia que además no tienen visión ni perspectiva de género. Usted sabe muy bien que aquí no existe real acceso a la justicia de las mujeres. Ustedes lo saben, lo hemos conversado en este espacio, ya lo conversamos en algún momento, por eso siempre agradezco la invitación y el hecho de que en este espacio se puedan debatir estos temas. Porque una cosa es lo que se dice y otra cosa es la realidad de las mujeres en el país. Nos violan pero no nos creen. Ahí está el caso de Brenda. Imagínate, o sea, había pruebas, fotografías, exámenes médicos y siguen en libertad quienes abusaron de Brenda. Ahora bien, me envían este dato, doctor Rosero, es un dato que me lo envían desde la Comisión de Justicia. Me dicen, si existe un requisito, formulario único de información, artículo 20, ese formulario debe ser llenado por el personal de salud y poner en conocimiento de la Fiscalía General del Estado en 24 horas. Digo, doctor Rosero, este no es un requisito. Primero la doctora Pita dice, la Corte sugirió. Y en la Comisión de Justicia me dicen, se incorporó lo del formulario, doctor. Ahí no está de alguna manera el cumplimiento de la sentencia. Doctor Rosero. Bueno, yo les explico lo siguiente. Es verdad lo que dice la abogada, siempre y cuando este proyecto de ley hubiese nacido por una iniciativa de la Asamblea. Pero la Asamblea tiene que cumplir con un mandato, que es el mandato de la sentencia. ¿Okay? En este proyecto de ley, quedemos claros, hay un marco muy específico del cual la Asamblea no se puede escapar. No, este es un caso sui generis, porque están cumpliendo con una sentencia. Si existiera la posibilidad de otra forma, como muy bien señala la abogada, tuvo que haber pedido en su momento las personas interesadas un recurso de ampliación o un recurso de aclaración a la sentencia. Situación que no ocurrió. La sentencia claramente señala las formas. Esto del protocolo no se encuentra en la sentencia, no está en la sentencia. Pero más allá de la visión del protocolo y de que el médico tenga que llenar con los datos, por cierto, datos que también son sensibles y que tienen que mantenerse en privacidad, dice así también el proyecto de ley, en una especie de contradicción que también tendríamos que analizar, yo sí creo que la comisión se excedió. No tan solo en el tema que estamos conversando, sino en la visión que le dio al aborto y que es el eje central del por qué yo solicito que se vete. Porque el aborto, como lo encuadraron en este proyecto de ley como un derecho fundamental de la mujer, no fue el motivo por el cual, o los fundamentos por el cual la Corte Constitucional expidió esta sentencia. Pero entiendo que la parte, entiendo, doctor, que eso de que sea un derecho fundamental se quitó finalmente del informe. Corrígame si estoy equivocado. Bueno, que me corrija la abogada, yo lo estoy leyendo. Leamos el artículo 7, numeral C, literal C. No, leámoslo completo. Entonces, sí sería muy bueno que lo analicemos. A ver, déjeme que le responda eso a Anabel Guerrero. No, doctora. yo, verá, simplemente me voy a remitir a lo siguiente. A ver.
La Constitución establece una cláusula abierta y los demás derechos que se desprenden de la dignidad humana. Vivimos en un mundo que avanza, por eso lo de Colombia. Vamos hacia la progresividad. Si hay un abuso en contra de la integridad e indemnidad sexual de niñas, adolescentes y mujeres, y acceder a una interrupción voluntaria del embarazo, en cierta medida repara nuestros derechos. ¿No podría convertirse en un derecho para no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si la Constitución no está cerrada, colega, y usted lo sabe. Usted lo sabe. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Yo he defendido lo que usted dice. Lo que estoy en contra es el abuso en que ha incurrido la Comisión de Justicia, que no tomó lo que usted considera y yo considero para hacer un proyecto de ley, sino que lo dejó abierto de una forma peligrosa, porque el aborto en el Ecuador no se encuentra permitido. Sin embargo, se lo evade y efectivamente con mecanismos que no son seguros y que evidentemente no garantizan que se cumpla el espíritu de la sentencia, la comisión ha querido evadir esa responsabilidad. Ahora bien, yo quiero decir algo, y aquí me conoce Fabricio, yo jamás he estado en la línea política del presidente Lasso. Yo he estado de frente en contra del presidente Lasso toda la vida. Se le pide ahora a quien ganó la presidencia, que tiene el 54% de votación, con su digna esposa, una señora de todo respeto, por si acaso por sus creencias, porque así como se la respeta a la abogada, hay que respetar también a la esposa del señor Lasso, porque tiene su pensamiento y su forma de defender sus valores y creencias, al igual que cualquiera en este país. Todos votamos, o bueno, la mayoría votó, yo no voté, por un presidente conservador, por un presidente que claramente en toda su campaña manifestó cuál era su posición en este punto. Entonces, se le pide a las organizaciones feministas que apoyaron este proyecto, se le pide a Lasso que vote en contra de lo que él, al momento de presentarse como candidato, claramente manifestó. Entonces, yo particularmente sí pienso que el presidente tiene, y ese punto también es muy importante, Fabricio, tiene la capacidad constitucional y legal de vetar o aprobar la ley también en el criterio en el cual él está manejando su gobierno. Porque este es un gobierno conservador de derecha. Si mañana él no comulga con este proyecto, porque tiene también sus reparos, y él fue el ecuatoriano elegido por la mayoría, por si acaso, también es así. Y no por este abogado, yo no voté por él. Pero no le pongamos tampoco a Lasso el lazo de que si, a Lasso el lazo, de que si está en contra es porque está en contra de los derechos y está en contra de la defensa de los derechos de la mujer. No, él fue un candidato de derecha conservador al cual todos los ecuatorianos, por mayoría, él se eligió, y efectivamente las decisiones de él provendrán de su convicción política y de sus convicciones personales. Yo no creo que Guillermo Lasso quiera pasar a la historia como el presidente que aprobó esta ley. Aparte de que realmente pienso como abogado que no se cumple con lo que determina la sentencia. Ahí hay algunos aristas que se pueden ir sacando, correcto, la parte política y la parte jurídica. Correcto. Anabel Guerrero. Discrepo totalmente. Dele. Por favor, vivimos en un Estado constitucional de derechos. Las autoridades que asumen el poder tienen que atenerse a la Constitución de la República. Este es un Estado laico. Entonces, decir que si él es un conservador y llega entonces a la presidencia de la República, entonces no le pidamos que no se someta a la Constitución, que no se someta al hecho de que somos un Estado laico. Yo respeto mucho, por supuesto, el pensamiento de todas las personas y mucho más, por supuesto que sí, el de la señora esposa del señor presidente de la República, pero no puede ella, bajo ninguna circunstancia, sobre la base de sus creencias personales, interferir en situaciones del Estado ecuatoriano. Entonces, eso dejémoslo muy claro. O sea, el señor presidente de la República ni su esposa pueden venir a someter al Estado ecuatoriano, a la ciudadanía, a la población, a sus creencias personales. Claro que no, así lo determina la Constitución de la República. Y si entonces ellos realmente quieren actuar conforme a creencias personales, dogma, religión, que por supuesto todos debemos respetar en el país, hay precisamente la libertad de culto y la libertad de pensamiento, pero si van a dirigir los destinos del país, por favor, respeten la Constitución. O sea, en eso muy claro, o sea, yo quiero ser muy clara y muy enfática y respetuosa también del pensamiento de los demás. Pero otra cosa es que él no fue elegido
discúlpeme, en eso sí discrepo también, colega. Él no fue elegido para que llegue al poder y entonces, desde su visión conservadora, dirija los destinos del Estado, en lo absoluto. Además, quiero recordar que él se mostró de una manera muy diferente, muy distinta. La carta a la que aquí se ha hecho alusión así lo dijo. Tengo mis creencias, tengo mis pensamientos, pero soy un demócrata y voy a respetar la decisión de la Corte Constitucional. Y ahora simplemente entonces estamos, y perdónenme, pero estamos frente a un estadista que no está siendo honesto y que no está siendo coherente y que no está cumpliendo con sus ofrecimientos de campaña, porque en campaña se mostró respetuoso precisamente del Estado constitucional de derechos y justicia en el que nos desarrollamos en el país. En algún momento, la querida amiga Dayana León le había hecho una pregunta en una entrevista al entonces candidato Guillermo Lasso. Guillermo Lasso le había contestado, frente al tema del aborto por violación, siendo un presidente de un Estado laico, yo me comprometo a respetar un punto de vista diferente al mío. Eso dijo Lasso, ¿a eso se refiere usted? Sí, por supuesto. Y no está siendo honesto, y no está siendo coherente, y no está cumpliendo. Fernando Rosero. Y también dijo que no iba a subir impuestos. Perdón. Realmente yo no voté por Lasso, por si acaso. No, yo sé que lo votó por Lasso usted. Es que usted me conoce, Fabricio. Pero yo le soy sincero. Si vamos en campaña, él dijo que no iba a subir impuestos. Ya tenemos el paquetazo impositivo. Mire, realmente yo voy por la parte jurídica, por el marco de la Constitución, por el marco de la sentencia. Creo que la Asamblea perdió la oportunidad histórica de hacer un cambio real por extralimitarse. Como decimos los monos acá en Guayaquil, los MLCistas, por confianzudos. Si hubieran cumplido lo que decía la sentencia, no estuvieran ni siquiera en este momento debatiendo. Sino que no entiendo por qué se extralimitaron de esa forma. Ellos lo saben. Porque, ¿sabes cómo sé que lo saben? Porque como sabían que iban a rechazar el informe de mayoría, tuvieron que doblar el lomo y aceptar esto de la temporalidad tan ridículo como lo terminaron aceptando. Y creo que estamos de acuerdo con la abogada. Porque realmente esto de los 12 semanas es una barbaridad. Es decir, es una ley, perdóname, ineficaz. Es una ley ineficaz. Y esto fue para contentar a los que se dieron cuenta en la Asamblea que se habían extralimitado en su informe de mayoría. Por lo tanto, no queda otro camino a criterio de este abogado que el veto total de la ley por razones jurídicas. Doctor, es lo que yo he venido aquí a evidenciar. Doctor, ley ineficaz o no, es una ley esperada por las mujeres. Yo le consulto, usted decía hace un momento que no cree que el presidente de la República quiera pasar como un presidente que dé paso a una normativa como esta, pero ¿cuál será la consecuencia, el impacto, el costo que tendrá una decisión como la de un veto total? Impacto en todo sentido, aún en lo político, en lo social, sin duda. ¿Cómo lo miramos? Yo le soy muy sincero, yo lo haré desde el punto de vista político. Yo creo que todo político también hace su cálculo electoral, ¿no? Y el cálculo electoral del político siempre es a su electorado. El señor tiene un electorado que está muy bien distinguido y que siempre ha sido el mismo, su 19%, esa fue su votación, ¿no? Y que yo no creo que en este momento él se vaya en contra de ese electorado, de la gente que lo ha apoyado. Esa es la parte política que no tiene nada que ver con lo que yo estoy diciendo. Y por otro lado, pienso que ese proyecto de ley que todos esperamos, usted, yo, la doctora, Fabricio, era la oportunidad histórica para que lo hagan bien y lo hicieron mal. Entonces, si está mal hecho, no es que se lo va a botar a la basura. Yo pienso que el veto total del proyecto, lo que le va a permitir a estas personas es tener el año pertinente para elaborar un proyecto de ley que sí cumpla con lo que dispone la sentencia. Mientras tanto, no es que estamos en la ley de la selva. Ya hay una sentencia que es de cumplimiento mandatorio. El aborto ya está despenalizado por casos de violación en el Ecuador. Informo que eso ya existe desde el 28 de abril del año 2021 en el Ecuador. Entonces, no es que nos quedamos en el limbo. Lo que no vamos a hacer es permitir que entre en vigencia una ley que tendrá detractores por allá, por la temporalidad, y por acá, por el tema del arbitrio y de no haber respetado el marco de la Constitución, que yo creo que a la larga, en vez de solucionar el problema, mi estimada entrevistadora y Fabricio, de abogado, Belkis. Ya, en vez de solucionarlo, lo que va a hacer es empeorarlo. Yo pienso que lo va a empeorar.
Entonces, busquemos nuevamente la forma y el tiempo. Y una cosa más para terminar. Ya. Yo quiero decir algo. Creo que también, y aquí yo hago algo que creo que es un ejercicio legislativo y también jurídico. Esto de verle por estos plazos improrrogables, que igual no fueron respetados, también fue un error. Porque esta ley tuvo que haber sido técnica, completamente estudiada, y con mecanismos que realmente no empeoren la situación y no permitan abusos, como a la larga yo creo que va a pasar en caso de ser aprobado. Correcto, doctor. Le agradezco y cierro con Anabel Guerrero. ¿Algún tipo de comentario adicional? Sí, bueno, finalmente para sostener el argumento principal demandamos del presidente de la República que no exista un veto, tampoco un veto total, tampoco una objeción parcial. Sanción favorable. Ustedes van por la sanción favorable. Sí, esa es nuestra posición. Señalar que desde las organizaciones de mujeres estamos organizándonos para generar algunas acciones en demanda precisamente de esto frente al Ejecutivo. También decir que, bueno, el avance en materia de derechos a favor de niñas, adolescentes y mujeres no para. Creo que una señal de eso es lo suscitado en Colombia. La región avanza y el país debe avanzar también en ese sentido. Nada se nos ha dado gratis. Todo ha sido fruto de la lucha del movimiento de mujeres que no ha descansado ni un solo día, que siempre, lamentablemente, los derechos conquistados siempre están en disputa. Qué sé yo, una muestra de ellos fue este informe de minoría lamentable que fue propuesto por parte de 3 miembros de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, un informe lesivo para las mujeres que en determinado momento lo más grave es que pudo haber sido sometido a votación. Entonces algo así es lamentable, es doloroso, esas realidades. Por eso es que no podemos parar ni un minuto de demandar nuestros derechos, de avanzar hacia más derechos y de sostener los que ya hemos alcanzado, porque repito, siempre no está por demás movimientos y sectores que buscan retroceder. Correcto. Le quiero agradecer a Anabel Guerrero Pita y a Fernando Rosero Rode por esta interesante charla. Está claro que hay dos posiciones contrapuestas. Los abogados, pues son abogados, nos han referido sus criterios desde sus convicciones jurídicas. Gracias al doctor Fernando Rosero en la ciudad de Guayaquil. Muy amable, doctor. Muchas gracias a ti, Fabricio. Saludos. Belcris, abogado, un privilegio. Muy amable. Gracias, doctora Anabel Guerrero. Muy gentil. Gracias por Muy la amable. invitación. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.